Eliphas Lévy nació en París, Francia, el 8 de febrero de 1810. Hijo de un zapatero. De muchacho fue muy inteligente, por lo cual su padre decidió enviarlo a la iglesia de St. Sulpice para que recibiera allí su educación. Así decidió consagrarse a la vida religiosa y se hizo sacerdote. Se dice que años más tarde fuera expulsado por sostener ideas heréticas y por no poder cumplir con su voto de castidad. En algún momento conoció a una pareja de místicos de apellido Ganeau. El señor Ganeau aclamaba ser la reencarnación de Luis XVII y también se declaraba profeta. Su esposa decía ser la reencarnación de María Antonieta. De esta manera Eliphas se convirtió en uno de los seguidores de Ganeau, con quien recibió sus primeras lecciones. En 1852 conoció a J. M. H. Ramsky, quien lo orientó hacia el ocultismo y la cábala. En 1854 se relacionó con el novelista inglés Bob Orlett y con el Dr. Ashburner, quienes pertenecían a la Hermetic Brotherhood of Luxor, realizando con ellos experimentos teúrgicos. Iniciado en la masonería el 14 de marzo de 1861 en la logia Rosa del Perfecto Silencio del Gran Oriente de Francia. Consta en los registros masónicos que Lévy asciende al tercer grado de maestro el 28 de agosto de 1861. Antes de su iniciación masónica había publicado dos importantes obras, Dogma y Ritual de Alta Magia 1854 e Historia de la Magia 1860. En 1873 se hizo miembro de la Sociedad Rosacruciana in Angle, SRIA. En este periodo el Dr. Woodman era el secretario de la orden y 5 años más tarde sería elevado al rango de Mago Supremo. Woodman fundaría una nueva orden más tarde llamada la Orden del Dorado Amanecer, en donde incorporaría las creencias de Eliphas. Él introdujo una serie de enseñanzas muy importantes que darían forma al ocultismo moderno. De hecho, a Lévy se le considera el padre del ocultismo moderno. En el año 1460 Marcelo Ficino traduciría el Corpus Hermeticum, un cuerpo de textos greco egipcios ricos en enseñanzas esotéricas como la reencarnación, las esferas, los 7 cuerpos, y la inmortalidad de la mente superior o inteligencia. Los conceptos claves enseñados hoy en las distintas escuelas esotéricas son derivaciones de las enseñanzas en el Corpus. Más tarde un joven cabalista llamado Pico de la Mirandola tomaría la cábala hebrea y la fusionaría con las enseñanzas del Corpus, y Giordano Bruno desarrollaría la técnica de usar imágenes mnemotécnicas como puertas a otros mundos o estados de conciencia. Sin embargo, todos estos progresos fueron detenidos por la Inquisición y la quema de brujas, y más tarde por la Reforma Protestante. Como resultado se formaron sociedades ocultas con el propósito de transmitir las enseñanzas. De manera muy secreta, se instituyeron palabras de paso y signos de reconocimientos. Todos ellos muy secretos. Sin embargo, para el 1850 Francia habría levantado la ley que prohibía escribir sobre la magia, y Eliphas Lévy hizo su entrada triunfal. Eliphas Lévy comienza explicando que existe dentro de todas las religiones del mundo una tradición esotérica que es universal, que existe una fraternidad universal de iniciados en la doctrina esotérica. El esoterismo es pues la verdad que se encuentra en todas las religiones y que las explica a todas. Este concepto del esoterismo como fuente de todas las religiones es introducido por Lévy y luego copiado por otros prominentes esoteristas como Madame Blavatsky. Además de esto, Lévy utiliza por primera vez el término ocultismo y ocultista para definir esta enseñanza universal. Lévy también insiste en considerar el tarot como un libro sagrado, capaz de explicar todos los misterios, un resumen de la doctrina universal. Es la primera persona que traza un paralelismo entre los 22 arcanos mayores del tarot con las 22 letras del alfabeto hebreo. También Lévy el primero en establecer una diferencia entre el pentagrama con la punta hacia arriba y el pentagrama con la punta hacia abajo, el cual considera estar al revés y por primera vez lo asocia con el demonio dibujando la
cabeza de un macho cabrio dentro de este, de manera que los cuernos son las dos puntas de la estrella. El pentagrama en su estado natural representaría a un hombre con los pies y manos abiertos, la cabeza arriba dominando sobre los órganos inferiores, es decir, la mente gobernando las pasiones. El concepto de cuerpo astral y el mundo astral tal y como se comprende hoy día es original de Leví. El término astral para designar a esta fuerza inmundo es muy suyo. Aunque hay que decir que estos misterios fueron explicados usando una terminología diferente por Cornelius Agrippa y el Corpus Hermeticum per se. Eliphas Leví reconoce, como fue influenciado por el libro llamado El Mago de Francis Perret, a su vez esta obra es prácticamente un plagio de la obra de Cornelius Agrippa Oculta Filosofía. En su libro Historia de la Magia, Eliphas explica cómo la gente de la India son los descendientes de Caín y agrega que estos poseen la cábala de una manera corrupta y critica fuertemente los conceptos de la religión védica como perniciosos e inmorales. Esto causa que Elena Petrovna Blavatsky, la madre del ocultismo moderno por así decirlo, entre en una batalla filosófica con él a través de sus libros. Blavatsky, como ya se dijo, toma el concepto del esoterismo como verdad universal y también hace uso del concepto de la luz astral y del cuerpo astral. Sin embargo, la Blavatsky critica la cábala y agrega que los cabalistas modernos perdieron hace mucho la clave para interpretar la Biblia y que la verdadera sabiduría esotérica no solo se enseña en secreto en los monasterios de la India, sino que es precisamente desde la India que este conocimiento se esparció hacia el resto del mundo, pasando de la India a Egipto, de Egipto a Grecia, y de Grecia al resto del mundo. Blavatsky abundaría mucho más que Leví no solo en lo que respecta a la naturaleza de la luz astral, pero también revelaría la existencia de otros planos y dimensiones que explica con todo lujo de detalles. Penosamente Blavatsky echa a un lado a la cábala y a la magia ceremonial por considerarlas muy peligrosas. Eliphas Leví muere el 31 de mayo de 1875. Es un honor para mí poder ofrecer hoy la versión electrónica de una obra tan importante como esta desde el punto de vista histórico. Esta es la obra que rompió el hielo, que acabó con el silencio de muchos siglos de sigilo y que estableció un renacimiento en el interés por la magia y la cábala de los antiguos iniciados. Esta obra fue leída por las grandes mentes de las ciencias ocultas como Madame Blavatsky y Papis, tan solo por mencionar a algunos. Contiene ideas que serían heredadas por los mismos y ampliadas hasta llegar a formar el dogma de las ciencias ocultas tal y como se enseña hoy día. Este es el primer libro de magia que yo compré, y cuando lo leí me desilusioné mucho porque parecía hablar de todo menos de magia. Hablaba del tarot y de la cábala, de los iniciados, de las luz astral, etcétera, etcétera, pero ¿en dónde están los rituales de la magia? Para ganar el amor de esta o aquella muchacha, compre muchos libros más, estudie muchas disciplinas hasta que finalmente decidí darle una segunda lectura, ya no como un principiante sino como un iniciado que ya había estudiado y comprendido la teosofía de la Blavatsky. Entonces entendí, todo estaba claro, incluso aquellos misterios que el maestro temía revelar. Tomé un bolígrafo y comencé a hacer todo tipo de notas. En el libro, marqué muchos conceptos clave y lo guardé. Hoy ofrezco una versión electrónica de mi copia. He subrayado los textos en la versión electrónica copiando lo que yo ya había subrayado previamente en el mío. Las varias notas que hice al margen de la obra las incluyo como notas al calce. Espero que con este esfuerzo el trabajo de Eliphas Leví sea una lectura más placentera para los principiantes de lo que fue para mí cuando apenas gateaba en la luz astral. Copsum Pax. Luz en extensión. A través del velo de todas las alegorías hieráticas y místicas de los antiguos dogmas, a través de las tinieblas y de las bizarras pruebas de todas las iniciaciones, bajo el sello de todas las criaturas sagradas, en las ruinas de Nínive o de Tebas, sobre las carcomidas piedras de los antiguos templos y sobre la ennegrecida faz de las esfinges de Asiria o de Egipto, en las monstruosas o maravillosas pinturas que traducen para los creyentes las páginas sagradas de los Vedas,
en los extraños emblemas de nuestros antiguos libros de alquimia, en las ceremonias de recepción practicadas por todas las sociedades secretas. Se encuentran las huellas de una misma doctrina y en todas partes, cuidadosamente oculta. La filosofía oculta parece, pues, haber sido la nodriza o la madrina de todas las religiones, la palanca secreta de todas las fuerzas intelectuales, la llave de todas las oscuridades divinas y la reina absoluta de la sociedad, en las edades en que ella estaba exclusivamente reservada a la educación de los sacerdotes y de los reyes. Había reinado en Persia con los magos, que un día perecieron, como perecen los dueños. Ya un mundo, por haber abusado de su poder, había dotado a la India de las más maravillosas tradiciones y de un lujo increíble de poesía, de gracia y de terror en sus emblemas. Había civilizado a Grecia mediante los cuidados de la lira de Orfeo, ocultaba los principios de todas las ciencias y de todos los progresos del espíritu humano, en los audaces cálculos de Pitágoras. La fábula estaba llena de sus milagros, y la historia, cuando trataba de juzgar ese poder desconocido, se confundía con la fábula. Derrumbaba o afirmaba los imperios por sus oráculos, hacía palidecer a los tiranos sobre su trono, y dominaba en todos los espíritus por la curiosidad o por el temor. A esta ciencia, decía la muchedumbre, nada le es imposible, manda a los elementos, sabe el lenguaje de los astros y dirige la marcha de las estrellas. La luna, a su vez, cae sangrando desde el cielo, los muertos se levantan de sus tumbas y articulan palabras fatales, que el viento de la noche repercute. Dueña del amor o del odio, la ciencia puede dar a su antojo, a los corazones humanos el paraíso o el infierno, dispone, a su placer, de todas las formas y distribuye como le place, la fealdad o la belleza, cambia, a su vez, con la varilla de Circe, a los hombres en brutos y a los animales en hombres, dispone también de la vida o de la muerte y puede conferir a su adepto la riqueza, por la transmutación de los metales y la inmortalidad por su quinta esencia y su elixir, compuesto de oro y de luz. He aquí lo que había sido la magia desde Zoroastro hasta Manes, desde Orfeo hasta Apolonio de Tiana, cuando el cristianismo positivo, triunfante, al fin de los hermosos sueños y de las gigantescas aspiraciones, de la escuela de Alejandría, osó fulminar públicamente su filosofía con su anatema, reduciéndola, por esta causa, a ser más oculta y más misteriosa que nunca. De otra parte, circulaban con respecto a los iniciados y a los adeptos, rumores extraños y alarmantes. Esos hombres estaban rodeados por todas partes de una influencia fatal. Mataban o hacían enloquecer a aquellos que se dejaban arrastrar por su meliflua elocuencia o por el prestigio de su sabiduría. Las mujeres a que amaban se convertían en estriges, sus hijos desaparecían en los conventículos nocturnos, y se hablaba, en voz baja y temblando, de sangrientas orgías y de abominables festines. Se habían encontrado osamentas en los subterráneos de los antiguos templos, se habían escuchado alaridos durante la noche, las cosechas se malograban y los rebaños languidecían. Cuando el mago pasaba por delante de aquellas y de estos enfermedades, que desafiaban el arte de la medicina, hacían su aparición en el mundo, decían y bajo las venenosas miradas de los adeptos. En fin, un grito universal de reprobación se eleva contra la magia, cuyo solo nombre es un crimen, y el odio del vulgo se formula por este decreto: al fuego los magos, como se había dicho algunos siglos antes, los cristianos a los leones. Las multitudes no conspiran más que contra los poderes reales, no tienen la ciencia de lo que es verdadero, pero sí tienen el instinto de lo que es fuerte. Estaba reservado al siglo XVIII el reírse, a la vez, de los cristianos y de la magia, cubriendo de fango de igual modo las homilías de Jean-Jacques que los prestigios de Cagliostro. Sin embargo, en el fondo de la magia hay ciencia, como en el fondo del cristianismo. Hay amor, y en los símbolos evangélicos vemos al Verbo encarnado, adorado en su infancia por tres magos a quienes guía una estrella, el ternario y el signo del
microcosmos, y recibiendo de ellos el oro, el incienso y la mirra, otro temario misterioso bajo cuyo emblema están contenidos alegóricamente los más elevados secretos de la cábala. El cristianismo no debía odiar a la magia, pero la ignorancia humana siempre tiene miedo de lo desconocido. La ciencia se vio obligada a ocultarse para librarse de las apasionadas agresiones de un amor ciego, se envolvió en nuevos jeroglíficos, disimuló sus esfuerzos y disfrazó sus esperanzas. Entonces fue creada la jerga de la alquimia. Continua decepción para el vulgo, ansioso de oro, pero lengua viva para los verdaderos discípulos de Hermes. Y, cosa singular, existen en los sagrados libros de los cristianos, obras que la Iglesia infalible no tiene la pretensión de comprender, ni ha tratado nunca de explicar. La profecía de Ezequiel y el Apocalipsis, dos clavículas cabalistas, reservadas sin duda en el cielo para que los comenten los Reyes Magos, libros cerrados y sellados con 7 sellos para los fieles creyentes y perfectamente claros para el infiel iniciado en las ocultas ciencias. Otro libro existe aún, pero este, aunque sea hasta cierto punto popular y se le encuentre por todas partes, es más oculto y el más desconocido de todos, porque contiene la clave. De todos los demás, se le ha dado publicidad, sin ser conocido por el público, no se preocupen de pensar en dónde está, porque perderían 1000 veces el tiempo. Este libro, más antiguo quizá que el de Enoch, jamás ha sido traducido, y está escrito totalmente en caracteres primitivos y en páginas sueltas como las tabletas de los antiguos. Un distinguido sabio ha revelado su existencia, siendo de advertir que lo que le ha llamado la atención no ha sido precisamente el secreto, sino la antigüedad y su singular conservación. Otro sabio, pero de un espíritu más fantástico que juicioso, se ha pasado 30 años estudiándolo, sin comprender nada más que su indiscutible importancia. Se trata, en efecto, de una obra monumental y singular, sencilla y fuerte como la arquitectura de las pirámides, y duradera, por consiguiente, como ellas, libro que resume todas las ciencias y cuyas infinitas combinaciones pueden resolver todos los problemas, libro que habla y hace pensar, inspirador y regulador de todas las combinaciones posibles, la obra maestra quizá del espíritu humano, y seguramente una de las más hermosas que nos ha legado la antigüedad, clavícula, cuyo nombre no ha sido comprendido y explicado más que por el sabio iluminado Guillaume Pastel, texto único, cuyos primeros caracteres tan solo estaciaron el espíritu religioso de San Martín, y hubieran dado la razón al sublime e infortunado Swedenborg. Este libro, ya hablaremos de él, y su explicación matemática y rigurosa, será el complemento y la corona de nuestro concienzudo trabajo. La alianza original del cristianismo y de la ciencia de los magos, si queda una vez más bien demostrada, no será un descubrimiento de mediana importancia, y no dudamos que el resultado de un estudio serio de la magia y de la cábala no conduzca a los espíritus serios a la conciliación, considerada hasta él presente como imposible, de la ciencia y del dogma, de la razón y de la fe. Ya hemos dicho que la Iglesia, cuyo atributo especial es el depósito de las llaves, no pretende tenerlas del Apocalipsis o de las visiones de Ezequiel. Para los cristianos y en opinión suya, en clavículas científicas y mágicas de Salomón se han perdido. Es cierto, sin embargo, que en el dominio de la inteligencia, gobernada por el Verbo, nada de lo que está escrito se pierde, solamente las cosas que los hombres cesan de comprender, no existen ya para ellos, al menos como verbo. Estas cosas penetran entonces en el dominio del enigma y del misterio. De otra parte, la antipatía y aún la guerra abierta de la Iglesia oficial contra todo lo que entra en el dominio de la magia, que es una especie de sacerdocio personal y emancipado, obedece a causas tan necesarias e inherentes como las del sacerdocio cristiano. La Iglesia ignora lo que es la magia porque debe ignorarlo todo o perecer. Como lo demostraremos más tarde. La conoce menos que su misterioso fundador, que
Fue saludado en su cama por los 3 magos, es decir, por los embajadores hieráticos de las 3 partes del mundo conocido y de los 3 mundos analógicos de la filosofía oculta. En la escuela de Alejandría la magia y el cristianismo se dan casi la mano bajo los auspicios de Amonio Saques y de Platón. El dogma de Hermes se encuentra casi todo entero en los escritos atribuidos a Dionisio el Areopagita. Sinesio traza el plan de un tratado de los sueños, que debía ser comentado más tarde por Cardan, y compuesto de himnos que podría servir a la liturgia de la iglesia de Swedenborg, si una iglesia de iluminados pudiera tener una liturgia. Es también en esta época de abstracciones ardientes y de logomaquias apasionadas cuando se une el reinado filosófico de Juliano, llamado el apóstata, porque en su juventud había hecho, en contra de su voluntad, profesión de fe en el cristianismo. Todo el mundo sabe que Juliano tuvo la desgracia de ser un héroe de Plutarco, fuera de razón, y fue, si así puede hablarse, el Don Quijote de la caballería romana, pero lo que todo el mundo no sabe es que Juliano era un iluminado y un iniciado de primer orden. Era un individuo que creía en la unidad de Dios y en el dogma universal de la Trinidad. Era, en una palabra, un ser que no admitía del antiguo mundo más que sus magníficos símbolos y sus muy graciosas imágenes. Juliano no era pagano, sino un gnóstico atiborrado de las alegorías del politeísmo griego, y que tenía la desgracia de encontrar menos sonoro el nombre de Jesucristo que el de Orfeo. Como emperador pagó sus gastos de colegio como filósofo y como retórico, y, después que se hubo dado a sí mismo el placer de expirar como Hipamenandes, con las frases de Catón, tuvo de la opinión pública, ya toda cristiana, anatemas por oración fúnebre y un epíteto deshonoroso por última celebridad. Pasemos por alto las pequeñeces del Bajo Imperio y lleguemos a la Edad Media. Tomad ese libro, leed en la 7ª página y sentaos después sobre el manto que yo voy a extender y con una de cuyas puntas nos taparemos los ojos. Vuestra cabeza da vueltas, ¿no es eso? ¿Y os parece así como si la tierra huyera de vuestros pies? Manteneos firmes y no mirdis. El vértigo cesa, hemos llegado. Levantaos y abrid los ojos, pero guardaos de hacer ningún signo y de pronunciar ninguna palabra cristiana. Estamos en un paisaje de Salvador Rosa. Es un desierto que reposa después de haberse desencadenado en él una tormenta. La luna no resplandece en el cielo. Pero, ¿no veis oscilar las estrellas por entre los matorrales? ¿No escucháis a vuestro alrededor el revoloteo de gigantescos pájaros que, al pasar, parece que murmurarán palabras extrañas? Aproximémonos silenciosamente a la encrucijada. Una ronca y fúnebre trompeta se deja oír. Una infinidad de antorchas se iluminan por todas partes. Una numerosa asamblea se congrega alrededor de un círculo que está vacío, miran y esperan. De pronto, todos los concurrentes se prosternan y murmuran, Eloahí, Eloahí. Es él. Un príncipe con cabeza de macho cabrío llega contoneándose, sube sobre su trono, se inclina y presenta a la asamblea un rostro humano, al que todo el mundo acude, cirio negro en mano, a ofrecerle un saludo y un ósculo, luego se endereza, lanza una carajada estridente y distribuye a sus fieles oro, instrucciones secretas, medicinas ocultas y venenosas. Durante esta ceremonia las malezas se incendian y arden, mezcladas con osamentas humanas y grasas de suplicios. Druidesas coronadas de una planta parecida al perejil y de verbena sacrifican con falces de oro niños sustraídos al bautismo y preparan horribles ágapes. Las mesas se ponen, los hombres enmascarados se colocan al lado de las mujeres semidesnudas, y comienza la bacanal. Nada falta allí, excepto la sal, que es el símbolo de la sabiduría y la inmortalidad. Corre el vino a torrentes, dejando manchas semejantes a la sangre, comienza las conversaciones y las caricias obscenas. Toda la concurrencia está borracha de vino, de lujuria y de canciones deshonestas.
Todo el mundo se levanta en desorden y se forman los corros infernales. Llegan entonces todos los monstruos de la leyenda, todos los fantasmas de las pesadillas. Sapos enormes tocan la flauta al revés y soplan, apretando las ancas con sus patas. Escarabajos cojitrancos se mezclan en la danza. Cangrejos hacen sonar las castañuelas. Cocodrilos hacen piruetas con sus escamas. Llegan elefantes y mamuts vestidos de cupido y levantan las patas como si danzaran. Luego los corros se deshacen y se dispersan, se apagan, perdiéndose el humo entre las sombras. Aquí, allí y acullá se escuchan gritos, carcajadas, blasfemias y estertores. Vamos, despertaos. Y no hagáis el signo de la cruz. Yo os he transportado y estáis en vuestro lecho, os encontráis un tanto fatigados, un poco si es, no es magullados, a causa del viaje y de la mala noche, pero habéis visto una cosa de la que todo el mundo habla sin conocerla. Estáis iniciados en terribles secretos como del antro de Trofonio. Habéis asistido al Sabet. De desear es que no os volváis locos y que os mantengáis en un saludable temor de la justicia y a una distancia respetuosa de la Iglesia y de sus hogueras. ¿Queréis ver ahora alguna cosa menos fantástica, más real y verdaderamente terrible? Pues os haré asistir al suplicio de Jacques de Molay y de sus cómplices, o de sus hermanos en martirio. Pero no os engañéis y no confundáis al culpable con él. Inocente. ¿Han adorado realmente los templarios a Baphomet, o han dado un humilde abrazo a la faz posterior del macho cabrío de Méndez? ¿Qué era, pues, esa asociación secreta y poderosa que ha puesto en peligro a la Iglesia y al Estado y la cual exterminaron sin oírla? No juzguéis nada a la ligera, son culpables de un gran crimen. Han dejado ver a los profanos el santuario de la antigua iniciación, han recogido para repartirlo entre sí y hacerse los dueños del mundo, los frutos de la ciencia del bien y del mal. El decreto que los condena se remonta más allá que el mismo tribunal del Papa o de Felipe el Hermoso. El día que comas de este fruto, morirás, había dicho él. Mismo Dios, según vemos en el Génesis. ¿Qué ha ocurrido en el mundo y por qué los sacerdotes y los reyes han temblado? ¿Qué poder secreto amenaza las tierras y las coronas? He ahí algunos locos que corren de país en país y que ocultan, según dicen, la piedra filosofal bajo sus harapos y su miseria. Pueden cambiar la tierra en oro, y sin embargo carecen de pan y de asilo. Su frente está ceñida por una aureola de gloria y por un reflejo de ignominia. El uno ha encontrado la ciencia universal y no sabe cómo morir para escapar a las torturas de su triunfo, es el mallorquino Ramón Llull. El otro cura con remedios fantásticos las enfermedades imaginarias y ofrece un formal mentis al proverbio que comprueba la ineficacia de un cauterio en una pierna de madera. Es el maravilloso Paracelso, siempre ebrio y siempre lúcido como los héroes de Rabelais. Aquí es Guillaume Pastel, que escribe ingenuamente a los padres de Concilio de Trento que ha encontrado la doctrina absoluta, oculta desde el comienzo del mundo y que ya se le hace tarde en compartirla con los demás. El concilio no se inquieta del loco y ni aún se digna condenarle, pasando al examen de cuestiones tan graves como la gracia eficaz y la gracia suficiente. Aquel que vemos morir pobre y abandonado es Cornelio Egripe, el menos mago de todos, y a quien el vulgo se obstina en considerarle como el mayor hechicero del mundo, porque era a veces satírico y mistificador. ¿Qué secretos se han llevado todos esos hombres a sus tumbas? ¿Por qué se les admira sin haberlos conocido? ¿Por qué se les condenó sin escucharlos? ¿Por qué están iniciados en esas terribles ciencias ocultas, de las que la Iglesia y la sociedad tienen miedo? ¿Por qué saben ellos los que los demás hombres ignoran? ¿Por qué disimulan ellos lo que todo el mundo arde en saber? ¿Por qué están investidos de un poder terrible y desconocido? Las ciencias ocultas. La magia. He aquí dos palabras que os dicen todo y